¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Buenos días a todos. Estamos muy emocionados de poder compartir hoy la palabra de Dios. Estamos en el libro de Santiago. Acabamos de comenzar. Pastor Hassan dio el inicio de los primeros 4 versículos y prácticamente era tomando las pruebas con gozo. Entonces, algo que pudimos aprender es que las pruebas no parecen ser de gozo. Y suena algo sumamente loco y descabellado que puedas tener gozo en medio de las pruebas. Pero eso es para un creyente maduro. Entonces, hoy lo he titulado Tomando las pruebas con sabiduría. Y esto es lo que va a llevar, cuando tú tienes sabiduría, el poder llevar y tener gozo en las pruebas. Entonces va a ser como ese complemento. Y cada vez cuando hablamos de pruebas, de tribulación, de tormenta, y pudimos ver cuál es el plan de Dios por medio de las pruebas. Y muchas de las veces por nuestra mente pasa que el Señor quiere destruirnos. ¿No te ha pasado eso? Que es como tu final. Creo que se me olvidó el control, por favor. Tomando las pruebas con sabiduría, y muchas de las veces pensamos que el Señor quiere destruirnos o cosas así, pero podemos ver que es algo sumamente glorioso cuando podemos ver el corazón del Señor que nos quiere acercar vez tras vez más a Él. En Juan capítulo 6 podemos ver del 5 al 6, y creo que todos tenemos familiarizado con esto, acerca de la alimentación de los 5,000. Vez tras vez cuando vemos en la escritura, el Señor buscaba el poner pruebas para acercarnos más a Él, para poder confiar más en Él plenamente. Y podemos ver en este pasaje, Juan, ahí está, 6, versos 5 y al 6, es acerca de la alimentación a los 5,000. Lo que estaba pasando es que acaba de terminar de enseñar, y dice, al mirar todo lo que estaban viendo, se le está juntando toda esta multitud, porque eran enfermos, venían de diferentes enfermedades y vinieron y lo estaban siguiendo después de esto. Y hay algo en otro pasaje que Jesús dice que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos, pero en Juan nos relata que él le está escribiendo esto. Mira, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios estaba probándolos. Y muchas de las veces el Señor nos prueba y pasamos por pruebas, pero Él sabía lo que iba de hacer. Eso es algo glorioso cuando Él sabe, pero en cierta manera nos trae esto para podernos acercar a Él. Y podemos ver que los discípulos están un poco atormentados al mirar esta multitud, de mirar probablemente sus bolsillos y decir: híjole, no traemos dinero. O sea, 200 denarios no alcanzaría para comprarle pan a tantos, ¿no? Imagínate, y traían del recaudador de dinero en ese tiempo era Judas, y saqueaba de la bolsa del Señor, pues prácticamente estamos perdidos, ¿no? Y luego dicen, pues ni una panadería completa tuviera pan para tantos. Y podemos ver, cuando estamos pasando por pruebas, parece que no es de gozo, pero podemos ver algo glorioso que vamos a estar viendo en este pasaje. Pero antes de esto, ¿qué les parece si oramos? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que es viva y eficaz, Señor, más cortante que espada de doble filo. Y te pedimos, Señor, que al momento, si hay hermanos que están pasando por pruebas o pasaron por pruebas, que podamos crecer en esta madurez espiritual y pedir y rogar por sabiduría, Señor. Te ruego, Señor, que puedas venir, aquellos que están luchando, aquellos que están batallando, Señor, a través de la prueba, y podamos ver lo asombroso que es
cuando tomamos con sabiduría y con gozo en medio de las pruebas. Ministra nuestros corazones, Señor, y te dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y como te lo dije, muchas de las veces miramos las pruebas como el Señor quiere destruirnos, pero no es así. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 6, verso 6 al 10. Dice así: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí. Es sumamente glorioso cuando podemos ver en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y podemos ver que Pedro advierte lo mismo que Santiago, diversas pruebas. Y podemos ver que hemos tenido diferentes pruebas y nos han sobrevenido de diferentes maneras. Quiero que recuerdes una prueba que has pasado, que se te venga a la memoria, de esa prueba que decías, y de esta estoy perdido. ¿Recuerdas una de ellas? Que digas, esa prueba era mi fin. Simplemente tenla ahí y recuerda, ahorita vamos a llegar a eso. Y podemos ver en el verso 7, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice como el oro. Entonces podemos ver que por medio de la prueba, dice que venimos a ser refinados. Venimos a ser como este oro y podemos ver para trabajar con el oro. Cuando tú lo encuentras, teníamos hermanos allá en Ojos Negros, eran gambusinos y tenían minas de oro. Entonces encontraban estas piedras de oro y podemos ver de qué manera lo calentaban a una cierta temperatura hasta que ciertamente fuera como un tipo líquido y se iba yendo la impureza, entre más caliente iba quedando. Y podemos ver que muchas de las veces no hay nada de gozo, no hay producción, pero eso va a producir en nosotros una esperanza viva al poderte acercar más al Señor. Y es lo que Dios busca, acercarnos más a Él. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Mira lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, sabiendo que dice que la tribulaciones produce paciencia, sabiendo que esa prueba va a producir en nosotros paciencia. Y esa paciencia viene de esa palabra derivada hupomeno, y lo pudimos ver con el pastor, que es aguantar, resistir bajo presión. ¿Para qué todo esto? Para crecer en la madurez espiritual. Podemos ver a lo que está hablando Santiago, de animar a aquellos que estaban siendo inmaduros, y podemos ver que la inmadurez o la madurez no es a través de cuánto tiempo tengas conociendo al Señor, sino tu relación íntima con Él. Y podemos ver en esa manera, tenemos una esperanza, lo dice aquí, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia, y la paciencia, la prueba, esperanza. Tenemos una esperanza, iglesia, una esperanza viva, incorruptible,
que el Señor nos lo ha prometido. Y podemos ver, las pruebas no es para destruirte, sino para acercarte. Y cuando lo ves de esa manera, puedes mirar lo glorioso. No puede ser nada de provecho al momento, pero sabemos y conocemos al Señor que está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y vamos a iniciar con nuestro texto en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos ver de qué manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y podemos ver, y si alguno de vosotros, es el complemento del verso 4 de Santiago, capítulo 1. Mira, en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En el verso 4 podemos ver, mas tenga esa paciencia su obra completa y seáis perfectos. Y la única manera de poder ser completos, dice Colosenses 2:10, porque en Él estamos completos. Solamente en Cristo podemos estar completos. Solamente en Él podemos estar llenos, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, si no estás siendo perfectos y cabales, y podemos ver el término con el pastor Hassan de esto, pero si no estás siendo perfecto, no habla de la perfección, aunque somos imperfectos, seguimos cometiendo errores, pero no habla de la perfección humana, sino de, por medio de las pruebas, nuestra relación con Dios, podamos acercarnos a menudo más en esa intimidad con Él. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, podemos ver que para Santiago está rogándote que si tienes falta de sabiduría, y tú dices, ¿para qué ocupo sabiduría en la prueba? ¿Por qué necesito sabiduría? Podemos ver que sabiduría y conocimiento es muy diferente. Porque podemos saber el término del conocimiento, que las pruebas producen paciencia y la paciencia va a producir esperanza, y podemos conocerlo muy bien. Sabemos esas cosas. Pero cuando pasamos por prueba, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando estás pasando por prueba, enfermedad, ¿qué es lo primero que haces? ¿Recurrir en tu bolsillo? ¿Recurrir en tus posibilidades para sobrellevar esa prueba? Y podemos ver que es muy diferente el conocimiento a la sabiduría. Porque Santiago lo mencionó. Mira lo que les dijo en el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo, ellos conocían esto. Ellos sabían que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Podemos ver la prueba, ¿qué es lo que produce? La prueba no va a producir fe, la prueba va a producir paciencia. La fe es el resultado de esperar en el Señor durante la prueba, acercarte a Él. Y ahora vamos a ver que durante la prueba, si no tienes sabiduría, puedes tener conocimiento. Y el conocimiento es la habilidad para desarmar cosas. ¿Sabes que yo tengo una habilidad para desarmar un motor? Sin duda. A la hora de armarlo, veo que 4 o 5 tornillos quedaron arriba del cofre, no del capacete, y digo, esa era la falla. Y podemos ver que la sabiduría es la habilidad de volverlas a armar, y es completamente distinto. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento, es lo práctico. Entonces puedes saber cómo desmontar un motor, desarmarlo y dejar todo ahí, pero la sabiduría es cómo volverlo a armar. Y eso te habla de caminar, no solamente de tener conocimiento, sino de lo que has visto, de lo que el Señor te ha sobrellevado, es porque has tenido un maestro que te ha enseñado.
¿Te has imaginado? Les voy a poner un examen. ¿Recuerdan eso cuando iban a la escuela? Examen sorpresa. Odiaba esa palabra cuando los maestros decían quiten todo de su mesabanco, examen sorpresa. Híjole, ahora sí estoy en problemas. Ahora sí, ¿por qué? El maestro quería verificar que si lo que me había enseñado podía ejercerlo y escribirlo simplemente, resolverlo. Por ella él ya te lo había enseñado. Nada de lo que ibas a ver en ese examen no lo sabías. Y justamente cuando tú tienes una relación con Dios, quieres acercarte más a Él, más a su corazón, poder llevarte cerca, caminar juntos. ¿Sabes qué? Podemos tener mucho conocimiento, pero a menudo no pedimos sabiduría. De que el Señor nos haga entender rápidamente qué es lo que quiere hacer en nosotros. Y por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos habla de pedir sabiduría. Y eso habla de una condición de un mendigo, de alguien que pueda decir, pídala a Dios. Y esa palabra pídala es algo de humildad, de postrarnos por abajo y decir, ¿sabes qué? Estoy falto de sabiduría. Necesito comprender qué es lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba. Y podemos ver, eso es lo que Dios quiere. Y es algo que nos anima Santiago aquí en el verso 5, mira, pídale a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Cuando tú pides algo, tienes un cierto temor de que la otra persona pueda decirte no, sabes que no. En un tiempo trabajé de ese volanteando y cuando en los semáforos. De esa manera tú estabas pidiéndole un favor simplemente a la otra persona que tu volante lo tuviera. Y en una de las ocasiones cuando llegabas con los vehículos, rápidamente cerraban la ventana y volteaban a ver otro lado. Y tú tenías ese temor de que te rechazaran, simplemente era un volante y a lo mejor tú dices, es basura. Y podemos ver de qué manera a veces llegamos en nuestra mente y podemos decir, híjole, es que pedir sabiduría, quién sabe si Dios me la va a dar. Pero nos anima aquí que nos la da abundantemente y sin reproche. Y esa palabra sin reproche habla literalmente de ver dos jovencitos inmaduros golpeándose, pero el Señor lo ve como no como un regaño, sino lo ve y es una confirmación, algo seguro que Dios nos asegura que Dios nos da sin hacernos recordar que no somos dignos. Aun cuando somos indignos, sabes que el hecho de sin reproche, Dios te la va a dar abundantemente. Nos lleva a poder llevar nuestro corazón de poder acercarnos al trono de la gracia para pedir ayuda y misericordia y saber que Dios está prontamente para darte sabiduría. Que Dios quiere darte ¿y de qué manera? Abundantemente. Y es algo curioso. En Lucas nos muestra, no sé si recuerdan, no quiero ponerlo ahí por cuestión de tiempo, pero cuando Cristo le dice a Pedro, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira que Satanás me ha pedido para zarandearte. Y es como, órale, Señor. ¿Y tú qué dijiste, no? ¿Sabes qué estoy rogando? Que no te falle tu fe, que no te falte tu fe. Estoy rogando.
Y podemos ver de qué manera el Señor busca en nosotros que en medio de la prueba podamos ir y recurrir a ¿qué? Pedir sabiduría. Está muy bien hasta ahí, no tengo ningún problema. Estoy pasando prueba, voy y recurro y pido sabiduría. Pero verso 6, mira lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo siento, no se cambió. Ahí está. Pero pida con fe. Habla aquí de fe, no dudando nada. Esto es sin duda para cada uno de nosotros. Habla aquí Santiago que hay probablemente un obstáculo, el por el cual no estamos pidiendo sabiduría o por el cual no estamos recibiendo sabiduría. Pero te está diciendo primeramente pide sabiduría, pero el pero le está poniendo el contraste en la balanza y te está diciendo pide con fe. ¿Y recuerdas esta historia que te había contado anteriormente de ese hombre que cruzaba sobre la catarata de Niágara sobre la cuerda floja? Y ese hombre se atrevió a poder caminar sobre las cataratas de Niágara sobre la cuerda floja de un lugar de un extremo al otro. Sabía que el caerse de ese lugar era la muerte. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, voy a romper el récord Guinness, y está en uno de los récords anteriormente porque ya lo quitaron ese récord. Y él quiso desafiar de esa manera. Y al mirar cuando esta persona lo dijo, se juntó toda una multitud a la orilla de las cataratas de Niágara para presenciar lo que este hombre iba a hacer. Y pasó sobre su bastón, sobre la catarata de Niágara, caminando de un lugar al otro de regreso. Y todo el mundo cuando llegó a tierra, todo el mundo aplaudiéndolo, diciéndole yo sabía que podías. Yo sé que tú podías. Dice este hombre, lo voy a hacer más difícil aún. Voy a cruzar las cataratas del Niágara con una carretilla. ¿Y sabes qué? Agárralas sobre la carretilla, sobre las cuerda floja, y tú dices, pues no soy yo, es esta persona, yo quiero ver cómo va a morir probablemente. Y va ahí, llega de un extremo, regresa y todo el mundo aplaudiendo. Yo sé que podías, eres el mejor. No hay nadie como tú. Y dice ese hombre, lo voy a hacer más difícil aún. Y no, pues imagínate, toda la gente es, yo sé que puedes. Este hombre quiere morir, es lo que está diciendo. Quiero que uno de ustedes se suba a la carretilla y voy a cruzar las cataratas de Niágara. Y todo el mundo enmudeció y nadie dijo nada. Y muchas de las veces es la condición de cual venimos a la iglesia. Podemos tener todo el conocimiento de que Dios todo lo puede. Yo sé que tú lo puedes. Yo sé que no hay nadie como tú. Pero cuando Dios te pide subirte a la carretilla, eso requiere fe. Eso requiere fe. Se requiere entregarte por completo y decir, soy tuyo, Señor. Ahora piensa, ¿cómo sobrellevaste la prueba en aquella que decías, era mi fin? ¿Recuerdas? ¿Tuviste fe o dudaste? ¿O titubeaste? Hebreos 11:1 lo vimos con el pastor Hassan acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Y nos lo da en la nueva traducción textual actual. Dice así. Dice, confiar en Dios
es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Entonces podemos ver que en el verso 6, pero pida con fe, no dudando. Esa palabra dudando me recuerda, nos lleva a este pasaje que creo que lo tenemos muy familiarizados cada uno de nosotros, de Pedro caminando sobre el mar. ¿Recuerdas eso? Está mirando a Jesús ahí caminando sobre el mar, se asustan, piensan que es un fantasma y dice el Señor, soy yo. No, Señor, si tú eres, haz que yo pueda caminar sobre el mar. O sea, lo que está pidiendo Pedro realmente es algo fuera de lo normal, podemos decirlo. El Señor le dijo, ven Pedro, acércate. Para mí no cabe en mi mente, primeramente, el primer paso de Pedro sobre el mar. El poderte bajar de la carretilla en la tempestad, en la tormenta, ¿sabes qué? Eso es algo descabellado. Eso es subirte a la carretilla. Confiar completamente en la palabra de Dios, de decir, el Señor me va a sostener. Aun cuando sea algo imposible que mi mente dice no puedo. ¿Te puedes imaginar el primer paso bajando de la barca de Pedro así? Su mente es, te vas a pegar un chapuzón, Pedro. Te vas a mojar. Y podemos ver que empezó a caminar hacia Jesús. Y después sabemos la historia. La tempestad, el viento, la marea, quitó la mirada de Jesús y cayó. Y las palabras, dos palabras más gloriosas, la oración más corta de Pedro, Señor, sálvame. Y el Señor vino y lo levantó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y podemos ver de qué manera nos anima aquí Santiago, pero pida con fe, no dudando. Podemos ver de qué manera, vez tras vez, el Señor ha tratado con nosotros nuestra incredulidad. Podemos ver con la vida de Tomás, cuando resucitó de entre los muertos y se le presentó a todos menos a Tomás. ¿Recuerdas eso? Tomás, aquí estuvo el Señor Jesucristo con nosotros. No, yo no voy a creer. Si no meto mi dedo en su mano, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y el Señor se tomó una semana más para venir en la siguiente reunión, venir con Pedro, presentársele enfrente y decir, aquí estoy, Tomás, mete tu dedo y mete tu mano en mi costado, para que no seas un hombre incrédulo, sino un hombre creyente. Y podemos ver qué es lo que nos lleva a no tener gozo en las pruebas. El no tener sabiduría. El mirar las pruebas como que Dios quiere destruirte. Como que el Dios quiere alejarte. Cuando podemos ver que es lo más glorioso que nos puede pasar para hacerte acercar a Él. Y lo podíamos ver, como los huesos, si estás pasando enfermedad, una fractura, y vas al doctor, algo que no parecía algo de gozo, algo que parecía algo, y dan que encontraron cáncer, que encontraron algo más. Y podemos ver de qué manera. Pero pida con fe. El hecho que te está pidiendo es pide con fe. No dudando nada. No dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vemos que el verso 5 trata de sabiduría, pedir sabiduría. Verso 6 trata de la fe. Los que dudan, dice para Santiago, nos ilustra de esta manera. Son como las olas del mar que son arrastradas por el viento. Y podemos ver de qué manera el hombre que no está completamente persuadido
que si pide a Dios, recibirá, se asemeja a la ola del mar. Y podemos ver de qué manera es estar en el mar, echada de una parte a otra. David Guzik me gusta acerca cuando lo expresa de la onda del mar. Dice, la onda del mar nos lleva a una descripción adecuada de que se ve obstaculizado por la incredulidad y las dudas innecesarias. La onda del mar no tiene descanso. Y lo mismo ocurre con los que dudan. La onda del mar no tiene descanso. Y lo mismo ocurre con los que dudan. Puedes mirar en la prueba. Si no estás teniendo descanso, si estás preocupado, si tú mismo quieres solucionarlo y no tienes ese descanso, sabes que probablemente estás siendo arrastrado y estás siendo llevado a tu fe como la onda, como aquellos que dudan que Dios pueda hacerlo. La onda del mar, dice, es inestable. Y también los que dudan, podemos ver, es inestable. La onda del mar es impulsada por los vientos y también los que dudan. Podemos ver, no tienen descanso, es inestable, es impulsada por el viento. Y la cuarta cosa, es capaz de una gran destrucción y también los que dudan. Por eso es la exhortación de Santiago que puedas pedir con fe al Señor, pedir sabiduría. Había una mujer que su esposo estaba a punto de perder la vista y le dice el pastor Garren Wiersbe a su esposa, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, por fortaleza. Y esa mujer le dice, no ore por mí, ore por él para que Dios pueda mostrarle qué es lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba. Sabía esta mujer lo que significaba las pruebas. Ore para que Dios le muestre la oportunidad, pueda darle la oportunidad, qué es lo que Dios quiere hacer en la prueba. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Si estás pasando por prueba, lo primero que yo, cuando paso por prueba, Señor, hazme entender rápidamente qué es lo que quieres hacer. Hazme entender qué quieres tú de mí, qué quieres hacer con medio de la prueba. ¿Por qué? Mira el verso 7, es algo que nos anima también. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Podemos ver, no piense. O sea, ni lo pienses que el que si estás dudando puedes recibir algo del Señor. Yo te cuento de este hombre que se levantaba todas las mañanas a su trabajo, pero enfrente de su casa tenía una gran montaña. Y esa gran montaña, cada vez que salía, la miraba y eso lo retrasaba más de 30 minutos el poder rodear la montaña. Y para ese hombre decía, si tan solo esa montaña se moviera, estuviera 5 o 10 minutos de mi trabajo. Y todas las mañanas que se ponía sobre el cerrojo de la puerta y decía, Señor, yo creo y estoy convencido que la montaña se va a mover. Abría la puerta, lo primero que miraba, ¿qué crees que era? La montaña. Ya sabía que no se iba a mover, decía.
Y parece chiste, pero muchas de las veces es lo que hacemos en nuestras oraciones. Queremos recibir algo del Señor, pero si dudamos, Santiago te advierte: no pienses pues que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Al contrario, mira el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, vamos a ver, esa palabra son dos almas. El hombre que tiene dos almas tiene una enfocada en la tierra y otra en el cielo. Quiere asegurar ambos mundos. No quiere renunciar a la tierra y no quiere renunciar al cielo. Así es como describe Santiago a una persona que duda, a una persona que no está teniendo sabiduría durante las pruebas, que no pueda acercarse a una relación íntima con el Señor, sino que es un hombre de doble ánimo, que ahorita dice sí y mañana dice no. ¿Te ha tocado ver a una persona de doble ánimo? Podemos ver qué difícil es. Hay un hombre que se le presentó a Jesús en Marcos capítulo 9 verso 24, y creo que todos sabemos. Y este hombre le dijo estas palabras: Señor, yo creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. Y algo que me hace saber es que este hombre no era de doble ánimo. Él quería creer y declaró lo que creía, pero su fe era débil. Pero no estaba teñida en la duda del doble ánimo, sino él quería creer. Pero aquí lo que está describiendo Santiago no es como ese hombre, sino alguien que está totalmente convencido, un pie en el cielo y uno en la tierra. Y el Señor también lo advirtió. Y tenemos muchos pasajes respecto a esto. Podemos ver acerca también de servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. O sirves a uno, y ahorita vamos a ir a ese pasaje. Pero podemos ver, cuando eres de doble ánimo, la fe dice sí, pero la incredulidad dice que no. ¿Por qué dudaste? Muchos creyentes, lo que describe aquí Santiago, son como corchos sobre las olas. Cuando salíamos a pescar con mi papá, tiramos el chinchorro, que era hacer un círculo. Tú ponías una boya para identificar dónde estaba, pero esto era arrastrado por el mar, pero era únicamente para identificar, es algo que no se podía hundir. Y muchos creyentes son así, suben y bajan por las olas del mar. No hay una estabilidad, son echados hacia atrás, hacia adelante. Y una experiencia como tal, lo que lo describe Santiago es: eres inmaduro. Inmadurez. Y para terminar, tengo este verso que te decía, Mateo capítulo 6 verso 24. Dice así: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Podemos ver, ninguno puede servir a dos señores. ¿A quién estás sirviendo? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás recurriendo durante la prueba?
Porque durante la prueba podemos ver la oración en los proverbios, es Señor, no me des mucho para que de ti me olvide, pero no me des poco para pueda reprochar, ¿no? Y podemos ver aquí en esta manera que Santiago te dice, sabes que no puedes estar sirviendo a dos. Primera de Corintios, habla primera de Pedro, capítulo 5, lo voy a leer. Verso 10, están unas cuantas hojas a tu derecha, dice así, 5:10. Perdón. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo. En el mundo vas a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Podemos ver de qué manera trae esperanza a nuestra vida, a su gloria eterna en Cristo Jesús. Vas a padecer un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y podemos ver esa palabra, establezca, que pueda fortalecernos, pero más que eso, la fe en Dios durante las pruebas siempre nos va a guiar a una estabilidad, de una convicción firme en lo que hemos creído. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, oramos y voy a terminar con eso? ¿Cómo estás sobrellevando las pruebas? ¿Con sabiduría? ¿Has recurrido a sabiduría? ¿O eres de doble ánimo? Primera de Juan, algo que nos anima en el capítulo 2. Sin duda es de enorme bendición. No améis al mundo en el verso 15, ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El hecho de no amarlo, tú dices, ¿por qué no amarlo? Porque te estás sacrificando por algo que en el verso 17 nos lo describe, que es el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre de Dios permanece para siempre. Te estás sacrificando por algo pasajero. Y sin duda, si estás teniendo en medio de la prueba, no estás teniendo gozo, Santiago nos exhorta, es porque no estás pidiendo sabiduría. Y si no estás pidiendo sabiduría, es porque estás dudando que Dios pueda hacerlo. Y vemos tantos pasajes que el Señor vez tras vez nos aprueba. Podemos tener el conocimiento, pero la sabiduría es cómo poder armar aquello. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y más cortante que de espada de doble filo. Y ahora podemos comprender que las pruebas no son para destruirnos, sino para acercarnos más a ti. Y podemos ver que la fe que tú quieres que podamos ir a pedirte, ¿qué es lo que produce fe? El oír la palabra de Dios, el estar cerca de ti, Señor. Te ruego, si hay alguien aquí que está pasando por prueba, tribulación y necesita sabiduría, y Santiago nos ruega qué es lo que necesitamos durante la prueba.
Así que te pido, Señor, que puedas afirmarnos, establecernos en tu verdad. Que podamos tener esa confianza, que podamos acercarnos al trono de la gracia, sabiendo que nos hay en la mesa. Que tú estás ahí, Señor, para nosotros. Bendice a tu iglesia y edifícala, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.